El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La vida cristiana no se sostiene por espiritualidades superficiales ni por méritos humanos, sino en la gracia de Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio perfecto en la cruz. El autor de Hebreos nos recuerda que los sacrificios que agradan al Señor no son ya animales ni ritos, sino nuestra alabanza y nuestras buenas obras. Nuestra respuesta a Cristo es un corazón agradecido que proclama su nombre y manos dispuestas a servir. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 26, titulada Sacrificios de alabanza y buenas obras. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, los versículos del 9 al 21. Y el texto áureo para este día es Hebreos 13, versículo número 15, que lee de la siguiente manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en el día de hoy queremos trabajar esta lección y quiero compartirles los objetivos de la misma. El primer objetivo es explicar la comparación que hace el autor de Hebreos entre el rito del día de la expiación y los beneficios obtenidos gracias al sacrificio de Cristo Jesús. El segundo objetivo es reconocer la importancia de expresar gratitud y alabanza a Jesucristo por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en la vida del creyente. Y el vocabulario para este día es el siguiente. El primero es sacrificio de alabanza o fruto de labios, y se refiere a la expresión y devoción hacia Dios por todo lo que ha hecho y hace en la vida del creyente. Para Hebreos significa una ofrenda de gratitud y una expresión de alabanza a Dios por medio de Jesucristo. Y el segundo vocabulario es santificar, y es el proceso mediante el cual el ser humano ha sido perdonado, limpiado y separado mediante la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz para experimentar una nueva relación espiritual con Dios. Y les invito a que me acompañen a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 13, los versículos del 9 al 21, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo.
y más os ruego que los hagáis así, para que puedan volver a estar pronto con vosotros. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios bueno, te alabamos y bendecimos en este día y te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos que nos dirijas a través de la misma y que bendigas, Señor, a cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y que seas tú glorificándote con poder. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nos encontramos frente a la carta de los Hebreos y ciertamente esta carta de los Hebreos, ¿verdad? Tiene vamos a decirlo así, tiene una función, ¿no? Y es busca exaltar la figura de Jesucristo, mucho mayor, ¿verdad? Que el mismo Moisés, mucho mayor que el sacerdocio de Melquisedec. Y vemos, ¿verdad?, cómo esta carta, a través de la lectura, vemos cómo se da una justificación. Y ciertamente esto se hace porque la carta está dirigida, ¿verdad? Cuando se escribe esta carta, está dirigida al pueblo judío. Aquellos, ¿verdad?, que aún no habían conocido, o si conocieron acerca de Jesús, era para que pudieran, a través, ¿verdad?, del testimonio del libro de Hebreos, que de hecho tiene muchas referencias del Antiguo Testamento, con la intención de que aquellos judíos de la época pudieran entender y reconocer que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Así que esta carta que estamos leyendo ciertamente cierra con una exhortación clara y se trata de permanecer firme, ¿verdad?, en la gracia de Jesucristo sin tener que volver atrás, ¿verdad?, esas prácticas que nos salvan, ¿verdad? Así que el autor compara el antiguo rito, ¿verdad?, del día de la expiación con ese sacrificio único, ¿verdad?, y perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ciertamente nos deja saber a través de ese sacrificio que nos ha santificado con su propia sangre. O sea, ya no es necesario la muerte de un animal y que esa sangre fuera esparcida por nuestros pecados, sino que esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos ha santificado. Sin embargo, ahora, ¿verdad?, como ese pueblo redimido, tenemos un llamado. Y ese llamado es a que podamos vivir en una alabanza o en alabanza, ¿verdad?, en obediencia y en buenas obras. Y esta lección que vamos a estar trabajando en este día, lo que nos ayuda es a prepararnos para reconocer que la verdadera adoración, fíjense, importante, no se limita al templo, no se limita a los ritos, sino que se expresa en una vida agradecida y una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos presentar a manera de introducción. Pero vamos directo, ¿verdad?, a lo que es el análisis de la escritura de estos versos del libro de Hebreos. Bien, el versículo número 9, vemos que hay una afirmación, ¿verdad? Y hay una exhortación, ¿verdad? Y es ese corazón que esté afirmado en la gracia. Por eso es que vemos que el autor comienza diciendo a que no nos dejemos arrastrar por esas doctrinas diversas y extrañas. Y es que en el contexto de los hebreos, estas ideas, ¿verdad?, se entienden que estaban muy relacionadas con la observancia, ¿verdad?, de códigos alimentarios, de prácticas rituales que ciertamente tenía parte de la población y que algunos de esta población defendían como cosas necesarias para la salvación. Así que ciertamente Hebreo está haciendo una clara referencia a esos rituales de la cultura judía, ¿verdad? De abstenerse de ciertos alimentos y obviamente de muchas prácticas que tenía la comunidad judía. Así que el peligro, ¿verdad?, que presenta Hebreos es que si continuaban esa práctica,
que esta comunidad de cristianos judía volviera entonces a esas viejas tradiciones que ciertamente eran ataduras y que perdieran de vista lo que era la libertad cristiana. Así que esto nos recuerda, ¿verdad?, que el único fundamento seguro de nuestra fe es la gracia de Dios, ¿verdad?, que está en Cristo Jesús, porque es solo por su gracia, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay méritos humanos que nosotros tengamos para recibir esa gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un don, es un regalo de Él. Por lo tanto, Hebreos nos presenta que el altar verdadero, fíjense, no es la mesa de la ley. Y fíjense cómo Hebreos lo presenta ahora, ese altar verdadero es la cruz de Cristo. Y en estos tiempos, ¿verdad?, modernos, nosotros también podemos caer en este mismo error, ¿verdad?, de sustituir la gracia por tradiciones, por normas humanas, por espiritualidades superficiales, ¿verdad? Y el llamado que nos está haciendo el Señor a través del libro de Hebreos es muy claro. Y es que el corazón ciertamente se fortalece solo con la gracia y no con esas reglas humanas que, miren, definitivamente no abonan en nada a que podamos nosotros recibir de esa gracia de Dios, porque se trata de un regalo, algo no merecido, que es su gracia. Cuando vamos a los versículos 10 al 12, nos presenta cuál es el verdadero altar y cuál es la obra de Cristo, ¿verdad? Y vemos que la carta declara que tenemos un altar y se refiere a esa cruz, a la cruz de Cristo. Y para los judíos, fíjense, el altar estaba en el templo, ¿verdad? Y en él, en ese altar, se ofrecían sacrificios de animales, de diferentes animales, ¿verdad?, como lo hemos estudiado en las clases pasadas, y se hacía como una ofrenda. Así que esos sacrificios eran una ofrenda por los pecados, ¿verdad?, que había cometido el pueblo y por los pecados que había cometido cada familia, ¿verdad? Pero el autor entonces de Hebreos relee esta realidad a la luz de Cristo. Fíjense, mire lo que hace. Presenta el autor de Hebreos que Jesús no ofreció sangre ajena, sino la suya propia. Por lo tanto, no lo hizo en el lugar sagrado del templo, sino que fue fuera de la puerta, en el monte de la crucifixión, en un lugar que ciertamente era un lugar de vergüenza, era un lugar de desecho. Y esa localización, fíjense, en que habla de fuera del campamento, no es casual. Hebreos lo hace de manera que pueda mostrar que la salvación no está encerrada en los ritos, no está encerrada en edificios ni templos, sino que brota de ese sacrificio vivo, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Así que vemos esa intencionalidad del escritor de Hebreos. Y entonces presenta a Cristo como una ofrenda. O sea que Cristo se convirtió en esa ofrenda de expiación que, miren, fue llevada a ese altar donde se halla el nuevo pacto, un pacto eterno en la sangre de Cristo. Y aquí está obviamente la base de esos dones espirituales que no nacen, hermanos, de ese esfuerzo humano, sino del sacrificio de Cristo, que es quien nos santifica. Pero vayamos a los versículos 13 y 14, donde vemos que hay un llamado, ¿verdad?, a salir con Cristo fuera del campamento, ¿verdad?, como esa imagen que nos presenta el libro de Hebreos. Miren, la exhortación que vemos en estos versículos de salgamos pues a Él, tiene unas implicaciones. Implica que tenemos que identificarnos con Cristo. Pero identificarnos con Cristo ¿en qué? Pues miren, en su humillación, en su humillación, porque ciertamente Jesucristo fue humillado. Por lo tanto, esto hoy en día cobra un significado de mucho valor, porque estamos hablando que seguir a Jesús no se trata de buscar ese prestigio religioso, ¿verdad?, sino estar dispuestos
a que carguemos, ¿verdad?, con el oprobio de la cruz. Y la referencia es a no tener aquí ciudad permanente, ¿verdad? Y lo que nos recuerda esto es que somos peregrinos en este mundo. No somos ciudadanos de este mundo, simplemente somos peregrinos, porque tenemos una ciudad futura. Y esa ciudad futura es Jerusalén, esa Jerusalén celestial que nos habla el texto bíblico. Pero entonces, la vida cristiana se vive en medio de este mundo, ¿verdad? Porque es la realidad que tenemos y hay una tensión constante. Pero a pesar de esa tensión y de que estamos en este mundo, nuestra esperanza está puesta en lo venidero. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y los dones espirituales que usted y yo recibimos, ¿verdad?, cobran un mayor significado, un mayor sentido, ¿verdad?, cuando se orientan hacia esa meta eterna de lo que es venidero. Y se trata obviamente de que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios en el presente, en el ahora, mientras estamos esperando esa plenitud del reino de Dios. Así que no se trata de encerrarnos en lo que esperamos el reino de Dios, no. Se trata de que hagamos ese reino de Dios presente aquí en la tierra, de que hagamos su voluntad en el ahora, en el momento, aquí en el presente, en lo que nos toca, mientras esperamos, ¿verdad?, esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así esperamos en el Señor. El versículo número 15 nos habla entonces de ese sacrificio de alabanza, ¿verdad?, como este altar espiritual. Y vemos aquí que el autor de Hebreos nos está presentando una transición poderosa. Miren cuál es. Está presentando esta transición del altar de animales, ¿verdad?, al altar de los labios. Qué transición, ¿verdad?, más interesante. Así que ya no se trata, ¿verdad?, de que se lleve la sangre al santuario, sino de ofrecer palabras de confesión, de gratitud. Por eso habla de fruto de labios que confiesen su nombre. Y esto lo que significa es que podamos proclamar con nuestra vida públicamente, miren lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho en nosotros, que es hermoso. Por lo tanto, el sacrificio cristiano es un sacrificio que se refleja. Es un sacrificio espiritual, pero es un sacrificio que se refleja en nuestras acciones. Y lo primero que se debe reflejar es en nuestra alabanza. Nuestra alabanza, ¿verdad?, nuestro estilo de vida, ¿verdad?, es un don que nosotros ofrecemos a Dios. Y lo hacemos, miren, desde un corazón que ha sido transformado. Porque no es un corazón cualquiera, es un corazón transformado por el Señor y Salvador Jesucristo. Así que es bien significativo que el libro de Hebreos, ¿verdad?, conecte ese sacrificio con otros textos, como le dijimos al principio, ¿verdad? Vemos Hebreos que constantemente hace referencias al Antiguo Testamento. En este caso, vemos, ¿verdad?, una conexión con el libro de Oseas, el capítulo 14, el versículo número 2, y de igual manera el libro de Isaías, ¿verdad?, el capítulo 57, el versículo 19, donde presenta la alabanza como ese lenguaje de la reconciliación. Así que el altar sagrado de este nuevo pacto es Cristo, y sobre él, ¿verdad?, sobre ese altar sagrado que es Cristo, los creyentes, o sea, usted y yo, vamos a estar ofreciendo continuamente ese sacrificio de gratitud y ese sacrificio de adoración. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, estamos hablando de las buenas obras. Por lo tanto, la alabanza no se va a quedar en palabras, sino que la alabanza se tiene que convertir en buenas obras. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, que Hebreos une, ¿verdad?, de manera inmediata esa confesión con la acción. Hay una confesión de nuestros labios, pero también hay una acción. Debe haber el bien y, obviamente, y la ayuda mutua. Y es algo que no podemos olvidar. Y esto es crucial porque lo que nos presenta acerca de la fe cristiana es que la fe cristiana no es una pasiva, sino es una fe cristiana activa, en amor. Y el verdadero culto es integral. Por lo tanto, los labios que confiesan están ahí, pero también las manos que sirven.
Fíjense qué interesante. Cómo integramos esa parte de lo que es la alabanza, ¿verdad? Que no se queda solamente en las palabras, sino que se convierte en acción. Y la enseñanza de Hebreo es que se convierte en acción a través de las manos que sirven. Aquí entonces vemos, ¿verdad?, este vínculo que hay entre altares sagrados y dones espirituales. Porque si algo tenemos que entender es que la adoración no es solamente algo litúrgico, porque siempre pensamos en la adoración y pensamos única y exclusivamente en la música, en la adoración. No. La adoración no es solo liturgia. Estamos hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida, no cualquiera, es un estilo de vida que está marcado por la compasión, por el amor, por la justicia, por la solidaridad, en medio de tantas injusticias que se cometen día a día. Y estos son los sacrificios que agradan a Dios, y es lo que nos presenta el libro de Hebreos. Y ese sacrificio que hace referencia el libro de Hebreos lo enmarca en la obediencia y la unidad. Fíjense que este pasaje recuerda que la comunidad cristiana necesita liderazgo, necesita orden. Y los pastores, ¿verdad?, vemos que velan por las almas, ¿verdad?, como quienes deben dar cuenta a Dios, que es lo que dice el texto. Por eso es que vemos que Hebreos invita a obedecer y a colaborar con los líderes. Y el verdadero liderazgo en la iglesia, fíjense, no es un dominio, y tenemos que aclarar eso. Porque hay modelos, ¿verdad? Hay estilos que hemos visto que se dan, miren, en el contexto eclesial, en el contexto de la iglesia. Y el verdadero liderazgo no se trata de control, no se trata de dominio. El liderazgo de la iglesia se trata de servicio y de cuidado pastoral. Ese es el verdadero liderazgo cristiano que debe existir dentro de la iglesia. Y el verdadero sacrificio de la comunidad, ¿verdad?, de la comunidad cristiana. Miren, el primer sacrificio no es muy difícil, es viable. Se trata de caminar en unidad, evitando las divisiones, evitando las luchas de poder. Y qué difícil, ¿verdad?, cuando hablamos de esto, pero es la realidad. El verdadero sacrificio cristiano de la comunidad de fe es que caminemos juntos en unidad, que evitemos las divisiones, que evitemos las luchas de poder. Y este versículo ciertamente vemos que enseña que parte de los dones espirituales consiste en reconocer y apoyar a quienes Dios llama para guiar al pueblo. Y eso es importantísimo. Los versículos 18 al 19 nos hablan de otro sacrificio, que es el de la intercesión. Y así que vemos que el autor de Hebreos pide oración por sí mismo y por los colaboradores que están con él. Y este detalle, fíjense, nos recuerda que aun quienes predican y enseñan necesitan ciertamente de ese respaldo espiritual de la comunidad. Necesitamos de la comunidad. Y esa intercesión es un don espiritual, miren, que es muy indispensable. Miren, la intercesión es lo que sostiene los ministerios y protegen ciertamente a los líderes de que puedan caer en tentaciones o en cargas que pueden ser insostenibles e insoportables. Por eso es que la iglesia, ¿verdad?, cuando ora, se convierte en un altar vivo que fortalece al cuerpo de Cristo. Una iglesia que no ora peligra su altar. Peligra su altar. Y el altar entonces se convierte en un altar que no tiene función. Por lo tanto, cuando la iglesia ora, se convierte en un altar vivo que fortalece a lo que es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Culminemos con los versículos 22 y 21. Este pasaje vemos que culmina, ¿verdad?, con una doxología que es cristocéntrica y me encanta. Vemos que Dios es llamado, ¿verdad?, el Dios de paz. Aquel que ciertamente resucitó a Jesús, y vemos que lo presenta como el gran pastor de las ovejas. Y aquí vemos que se subraya esa dimensión pastoral de Cristo. No simplemente se entregó como sacrificio, sino que continúa guiando, cuidando y continúa equipando a su pueblo. Y el propósito final, ¿verdad?, es que Dios nos haga aptos para toda buena obra, capacitándonos, ¿verdad?, con esos dones espirituales para que podamos cumplir su voluntad. Y todo esto, concluye, ¿verdad?, el libro de Hebreos, es
por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando estudiamos esta lección, sabemos que hoy, como iglesia, nos enfrentamos a diferentes doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas que prometen, ¿verdad? Quizás salvación por prácticas externas, por espiritualidades que son superficiales o simplemente por méritos humanos. Y el libro de los Hebreos, queridos hermanos y hermanas, nos recuerda que nuestra fe, miren, descansa en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestra respuesta a ese sacrificio es una vida, miren, de gratitud, que se expresa en alabanza, pero también en obras, en buenas obras. Y cuando hablamos de alabar, estamos hablando de confesar públicamente ese Cristo, y que lo hagamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, que demostremos ese amor cuando servimos al prójimo. Y la realidad es que sabemos que esto es importantísimo. Y esta lección hoy nos desafía a revisar nuestra fe. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿está centrada en Cristo nuestra fe o está centrada en costumbres humanas? El libro de Hebreos nos invita, y esta lección, a que vivamos como peregrinos que esperan la ciudad futura, mientras aquí, en el ahora, en el presente, construimos comunidad, con obediencia, con gratitud y con compromiso. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor Dios de paz, misericordia, que resucitaste de la muerte a nuestro Señor y Salvador Jesús, recibe hoy nuestra gratitud y nuestra adoración. Te damos gracias, oh Dios, por conocer a Cristo, ese gran pastor de las ovejas, y quien con su sangre confirmó ese pacto eterno contigo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en rectitud delante de ti y en armonía con los demás. Te rogamos, Señor, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Y que hagas de nosotros, Señor, lo que tú quieras por medio de Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.